Bien, entonces ahora vamos a resolver algunos ejemplos, ¿no?, del tema circuitos magnéticamente acoplados. Vamos a dar algunos ejemplos básicos. En este primer ejemplo vamos a hallar la tensión V sub 0 que se encuentra aquí. Ahora, hay que observar que las direcciones de corriente ya nos la están dando y los puntos están aquí. Ahora, dentro de lo que sabíamos era que esto de aquí era dado por el término de inductancia mutua, ¿no? Por ejemplo, punto, punto, tal como acá. Y aquí la inductancia mutua era J omega M. Entonces, del circuito, J omega M es igual a, 1J. Entonces, omega M es igual a 1. Solamente para dar una idea de lo que se nos está dando. Bien, entonces, de acuerdo a este circuito de acá, a cómo está la ley de puntos o cómo están dispuestos los puntos en este par de bobinas, ¿no?, vamos a nuestra tabla que habíamos hecho y corresponde a este de acá, ¿no? Punto arriba, punto abajo, punto arriba, punto abajo, ¿no?, las corrientes en sentido horario, Por lo tanto, esto de acá, esto lo vamos a reemplazar por este circuito equivalente. Entonces vamos a trabajar en ello. Vamos a colocar entonces acá. Esto sería por acá 200 ángulo 45, por acá 4 aquí, 8J, las fuentes dependientes, acá 5J, por acá más menos V sub 0, acá I2, acá J, ¿no?, o 1J, y por acá I1, ¿no?, con las direcciones que nos las están dando. Entonces, pasando de esto a su circuito equivalente, como ya hemos dicho, vamos a usar este circuito de acá, equivalente. Esto de acá ya lo tenemos, está aquí. De acuerdo a la polaridad de estas fuentes, acá sería menos más, acá sería más menos, J omega M y 1, ¿no?, J omega M, ¿no?, dentro de lo que sabemos es J, ¿no?, es lo que nos están dando aquí. Por lo tanto, acá sería J veces I1, J omega M, o sea, J, y 1 acá, J veces I2. Entonces acá sería J veces I2. Y listo. Ya tenemos el circuito transformado, mejor dicho, el equivalente circuital de esto, ¿no?, el equivalente circuital de esto está aquí. Y ya podemos aplicar, ¿no?, por ejemplo, análisis de mallas, ¿no? Vamos así. Entonces, malla 1, vamos a tomar como siempre el último, menos más 200 ángulo 45 más menos 4 y 1 más menos 8J por I1 más menos J veces I2. Si operamos todo esto, vamos a tener 4 más 8J más J veces I2 igual a 200 ángulo 45. A esto le ponemos ecuación 1. Ahora,
En la malla 2, ¿no? Por ejemplo, empezamos por aquí, más menos j veces i1 más menos 5j por i2. Este de acá valía 10, más menos 10 por i2. Si operamos todo esto, tendremos ji1 más 10 más 5j i2 igual a 0. Ecuación 2. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, por lo tanto, de 1 y 2 despejamos, ¿no? Y vamos a obtener que I1 es igual a 21.3 menos 6.85 J amperios, y el I2 va a ser igual a menos 1.4 menos 1.43 J amperios. Para hallar el B sub 0 necesitamos el I sub 2, entonces nos quedamos con este. Por lo tanto, B sub 0 va a ser a I2 por 10. O sea, 10 veces por menos 1.4 menos 1.43 J. Operando todo esto nos sale aproximadamente 20 ángulo menos 134.43 grados voltio. Bien, esta sería la respuesta. Entonces, como conclusión en este ejemplo sencillo es pasar esto de aquí, ¿no? Las bobinas con sus puntos puestos de acuerdo a lo que nos dan, ¿no? Pasarlo a su circuito equivalente de acuerdo a lo que habíamos estudiado en un primer momento, ¿no? A lo que habíamos desarrollado aquí como convención de puntos. Entonces hay que ubicar esto en lo que ya habíamos estudiado, ¿no? Que se estaría acá, y pasamos de esto de acá a su circuito equivalente con las fuentes dependientes, ¿no? Que están acá, y de ahí operar normalmente, ¿no? Por ejemplo, aquí usamos las mallas. Bien, como siguiente ejemplo vamos a hallar la corriente I1 y I2, ¿no? Están aquí. Nos dan ya estas direcciones, ¿no? Y nos dan este par de bobinas acopladas, ¿no? Lo primero que tenemos que observar aquí o reconocer es que el término J omega M, la inductancia mutua, ¿no? Esto es igual a esto, por lo tanto J omega M es igual a 3J, por lo tanto omega M es igual a 3, ¿no? Solo para tener en cuenta. Entonces vemos aquí la disposición de puntos, ¿no? Que están arriba de las bobinas. Entonces tenemos que buscarlo en nuestra tabla de convención de puntos que habíamos desarrollado, y está aquí, ¿no? Los dos puntos arriba de las bobinas, ¿no? Entonces esto de acá lo vamos a llevar a su circuito equivalente, ¿no? Que es este de acá. Entonces vamos a ver. Entonces vamos a pasar, ¿no?, al circuito equivalente. 12 ángulo 0, por aquí menos 4J, por aquí 5J, la fuente dependiente, por aquí 6J, por aquí 12, cerramos, aquí es
J omega M y 1. Entonces J omega M es 3J. Acá sería 3J y 1. Y igual acá, ¿no? 3J pero y 2. Ahora vamos a ver la polaridad de estas fuentes y observamos el circuito equivalente, ¿no? Acá sería más menos y aquí sería menos más. Este 3J de aquí es el J omega M, que ya lo hemos observado por aquí. Igual acá 3J es el J omega M, ¿no? Entonces J omega M es 3J y 2. Listo. Habiéndolo pasado a su circuito equivalente, por aquí viene la corriente I1, por acá viene la corriente I2. Entonces, como primer paso, podríamos estipular pasando a circuito equivalente, pasando a circuito equivalente. Bien. Entonces, a partir de ello ya podemos trabajar con usualmente con los métodos que estamos usualmente usando. Por ejemplo, vamos a emplear el método de mallas. Para esto analizaremos la malla 1. Entonces, menos más, empezamos por acá, menos más 12 ángulo 0 más menos 4J por I1 más menos 5J por I1 menos más 3J y 2 igual a 0. Operamos J1 menos 3J y 2 igual a menos 12 ángulo 0. A ver. Ya. Ahora vamos con la malla 2. Bien, 4J, J, ya. Y empezamos por acá. Vamos a poner mejor esto. Listo. Menos más 3J y 1 más menos 6J y 2 más menos 12 por I2 igual a 0. Bien. Aquí, si operamos todo, nos saldrá 3J y 1 menos 12 más 6J y 2 igual a 0. Esto será la ecuación 1, esto será la ecuación 2. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Bueno, entonces aquí de 1 y 2 ¿no? Estas ecuaciones obtendremos que I1 es igual a 13.01 ángulo menos 49.4 grados amper e I2 es igual a 2.9 ángulo 14.03 grados amper. Entonces nuevamente, ¿no? Para poder atacar esta clase de problemas, primero se verifica la posición de los puntos y cómo pasa la corriente a través de esos puntos, ¿no? Y buscamos, ¿no? Su circuito equivalente. Por ejemplo, este viene a ser el mismo de acá y buscamos su circuito equivalente tal como este de aquí, ¿no? Tal como el que habíamos visto, el que habíamos desarrollado hace un momento. Y pasamos entonces de este circuito a este circuito y procedemos a resolverlo o a usar las técnicas ya aprendidas, ¿no? Por ejemplo acá mallas. Bien, continuando, ¿no? Del siguiente circuito vamos a hallar la tensión aquí, pero en el tiempo. Noten que todos nos están dando, todos los datos que se nos dan, por ejemplo, en la tensión aquí, en la fuente,
y aquí en la inductancia mutua todos están en el tiempo. Igual acá las bobinas están en henrios, ¿no? Todo esto es para pasar a la frecuencia. Entonces lo primero que hacemos es, observando que la frecuencia angular es 4 radianes por segundo, entonces ya podemos sacar cuánto es L1 en frecuencia, ¿no? La impedancia inductiva. Entonces, como L1 es igual a 2 henrios, entonces J omega L1 será J por 4 por 2, 8J. L2 va a ser igual a 1 henrio. Entonces, pasando a su impedancia inductiva, a su reactancia inductiva, J omega L2 será J por 4 por 1, 4J ohmios. Y además nos están dando que M es igual a 1 henry. Lo pasamos a la frecuencia, esto será J omega M. Por lo tanto será J por 4 por 1, 4J. Bien, con esto ya podemos llevar este circuito a su forma, en la frecuencia, su forma fasorial, ¿no? Tendríamos esto, acá el punto, acá L1 que es 8J, por acá sería 4J, el punto aquí mismo, este sería 2 y este sería más menos B, este es 4, la inductancia mutua acá es 4J, y por acá tendríamos más menos 2 ángulo 0. Bien, visto esto con las corrientes así, vamos a pasar esto a su equivalente circuital, o mejor dicho, a su circuito equivalente. Observamos entonces que 2 puntos arriba es esta de acá, ¿no? Y este sería su equivalente en circuito con fuentes dependientes, ¿no? Este de acá. Por lo tanto, pasando a su circuito equivalente, entonces tendríamos acá más menos 2 ángulo 0, acá 4, acá la bobina de 8J, acá la fuente dependiente, por acá también la otra bobina, la fuente dependiente, esta bobina vale 4J, por acá está 2, ¿no? Y acá está el B. Acá sería más menos, menos más, y habíamos dicho que la inductancia mutua es 4J, entonces J omega M es 4J, entonces acá es 4J por I1, y acá sería J omega M, 4J, ¿no? Por I2, listo. Por acá viene I1, por acá viene I2. Una vez llegado a este circuito equivalente, vamos a usar, por ejemplo, la técnica de mallas para después, para saber las corrientes. La que me interesa es I2 y poder hallar la tensión. Entonces, hacia ese objetivo, malla 1, comencemos por acá, menos más 2 ángulo 0, más menos 4 por I1, más menos 8J por I1, menos más 4J I2 igual a 0. Acá sería
Todo esto lo pasamos para el otro miembro, entonces nos quedaría 4 más 8J por I1 menos 4J I2 es igual a 2 ángulo 0. Ecuación 1. Vamos ahora a la malla 2. Y empecemos por acá, ¿no? Menos más 4J1 más menos 4J2 más menos 2 por I2 igual a 0. Nos quedaría 4J1 menos 2 más 4J2 igual a 0. Ecuación 2. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, las incógnitas I1 y 2. Entonces, de 1 y 2 obtenemos que I1 es igual a 0.268, ángulo menos 40.57 grados de ampere, y la corriente I2 será 0.24, ángulo menos 14 grados ampere. La que nos importa es esta de aquí, porque para hallar la tensión que se nos pide, B, por lo tanto, B va a ser igual a resistencia 2 por la corriente I2. Es decir, 2 por 0.24, ángulo menos 14 grados. O sea, 0.48, ángulo menos 14 grados ampere. Pero como se nos ha pedido en el tiempo, pasamos entonces a su forma senoidal, ¿no? Recordando que su frecuencia angular es 4. Entonces, B en el tiempo será 0.48 coseno de 4t menos 14 grados voltio. Bien, eso sería todo. Nuevamente, identificar cómo están los puntos y de acuerdo a nuestra tabla de convención de puntos, pasarlo a su circuito equivalente con fuentes dependientes. Bien, siguiente problema. Del siguiente circuito hallar la corriente I1 y 2. Hay que observar que para este circuito, a diferencia de los otros que hemos estado viendo, ¿no? Los otros que hemos estado viendo quedaban en algo así. Por ejemplo, por acá un punto, por acá otro punto. Este es L1, L2. Por acá pasaba I1, por acá venía I2. Entonces, de acuerdo a la ley de los puntos, todo dependía de esta corriente I1, de cómo entraba, de por dónde entraba a través de esta inductancia, ¿no? Entraba por el punto, ¿no? Por donde entra es el positivo, nos situábamos aquí en L2, entonces este es el positivo. Salía por el no punto, por donde sale es el negativo, nos situamos aquí donde sale es el negativo y teníamos automáticamente la polaridad de la fuente dependiente, ¿no? Ahora, de la misma forma aquí, la polaridad de esta fuente dependiente va a depender, valga la redundancia, ¿no? De la corriente I2, de saber cómo entra o por dónde entra y por dónde sale a través de esta inductancia, ¿no? Aquí entra por el punto, ¿no? Por donde entra es positivo, nos vamos acá, entonces este es positivo. La corriente I2 sale por el no punto, el no por donde sale es el negativo, nos situamos acá, el no punto es negativo. Entonces esta iba a ser su polaridad. Entonces vemos que depende únicamente de una sola corriente, de saber cómo está llegando una sola corriente, en este caso I1 o I2, de cómo está llegando a la bobina, ¿no? Y por dónde está entrando y por dónde está saliendo. Pero en este problema, esta bobina, ¿no? Está entre dos mallas. Y al estar entre dos mallas hay dos corrientes que están entrando o saliendo, ¿no?
a través de esta bobina de acá. Y dependiendo cómo sea la corriente resultante, ¿no?, la dirección de la corriente resultante y cómo va a entrar a través de la bobina y por dónde va a salir, por dónde entra y por dónde sale, ¿no?, es lo que le va a inducir aquí. Y también de ahí veremos la polaridad de la fuente dependiente, ¿no?, que se le induce a esta bobina. Este problema todavía no lo hemos visto, entonces conviene dar una noción breve de teoría. No sabemos, ¿no?, entonces, como siempre, de antemano qué polaridad va a tomar la fuente dependiente que se ponga en serie con esta bobina, ¿no?, ya que no sabemos cómo asumir la corriente, si la corriente viene hacia abajo o la corriente viene hacia arriba, ya que de esas direcciones va a depender la polaridad que se le ponga en esta fuente dependiente. Entonces vamos a observar, por ejemplo, para un circuito cualquiera, así por ejemplo, ¿no?, esta bobina nuevamente está entre dos mallas. Entonces, para saber cómo va a ser la polaridad de la fuente que se le agrega en serie con L2, ya que queremos ver la inducción que L1 le ejerce L2, vamos a asumir dirección de corriente por L1. Vamos a asumir una dirección y después vamos a ver cómo cualquiera de las direcciones que se asuma vamos a llegar al mismo resultado. Por ejemplo, ¿no?, un caso A. Como siempre vamos a ver cómo L1 le induce a L2. Tomamos esta parte del circuito, por acá el punto, acá L1, puntos suspensivos, es decir que viene a otra parte del circuito, por acá está I1, por acá está I2, y vamos a asumir que la dirección de la corriente que pasa por esta bobina va a ser hacia abajo, y esta va a ser IX, lo pondremos así. Bien, entonces, habiendo asumido ya la dirección, copiamos por acá, por acá L2, por acá la fuente dependiente, acá L1, acá el punto, acá sería J omega M, no, por la corriente IX, ya que estamos estudiando cómo L1 le induce a L2, ¿no?, por la corriente IX, ¿no?, ya que por aquí está pasando, o estamos diciendo que pasa IX. Ahora vamos a ver la polaridad de esta fuente. Si viene hacia abajo la corriente, quiere decir que entra por el punto, por donde entra es el positivo, perdón, esto estaba así, por donde entra es el positivo, ¿no?, ubicamos entonces acá, ubicamos en el punto el positivo, ¿no?, y por donde sale el IX es por el no punto, ¿no?, entonces ubicamos acá el no punto, ¿no?, y este de acá será el negativo, y aquí está la fuente, ¿no?, que se va a poner en serie con esto. Entonces la polaridad sería menos más, y no hay que olvidar que IX, de acuerdo a esto, sería igual a sale del nodo I1 menos I2. Bien, visto esto, vamos ahora a asumir lo contrario para el IX. Veamos el caso B. Nuevamente cuando L1 le induce a L2. Nuevamente redibujamos esta parte. Acá está el punto, acá está L1. Va a otro circuito. Por acá está I1.
por acá está I2. Ahora vamos a asumir que la corriente viene así y le vamos a poner I sub Y. Entonces vamos a ver cómo quedará el circuito equivalente para la bobina L2, ¿no? L1, L2, punto. Esto viene por acá así. Bien, entonces, perdón, es hacia allá la dirección de la corriente, es hacia allá, hacia arriba. Entonces, asumiendo hacia arriba la dirección de la corriente, a través de L1, I sub Y entra por el no punto, y por donde entra es el positivo. Entonces nos vamos a ver cómo le induce L2, ubicamos el no punto es el positivo, y esta corriente I sub Y sale por el punto, por donde sale es el negativo. Entonces nos vamos a ver cómo le induce L2 por el punto, sale por el punto, por donde sale es el negativo, ubicamos el punto, este será el negativo y así estará la fuente. Y esto será lo que coloquemos acá. Con esta polaridad. Y acá será J omega M I sub Y. Y no olvidar que I sub Y es igual a, de acuerdo acá, I2 menos I1. Ahora, antes de continuar es necesario comentar que no estamos viendo cómo L2 le induce a L1 por el momento, ya que yo sé que por aquí solo pasa una corriente, ¿no? Entonces entra por el no punto, por donde entra es el positivo, este es el positivo, sale por el punto, por donde sale es el negativo, el punto es el negativo. Entonces negativo positivo es lo que se va a poner, es la fuente que se va a poner en serie con el L1. Yo sé que por aquí pasa una corriente, entonces no tengo mucho problema en establecer la ley de los puntos, pero como por acá pasan dos corrientes, ahí creo que es un poco más complicado. Entonces aparentemente vemos dos cosas diferentes, entonces ahí surge la pregunta, bueno, ¿cuál de las dos usar? Pero hay que observar, por ejemplo, a partir del caso A, por ejemplo, observemos, ¿no?, solamente esta parte del circuito, menos más J omega M y X, pero IX es I1 menos I2. Bien, solo esta parte del circuito. Vamos a factorizar aquí el signo negativo y nos quedará así. Menos más menos J omega M I sub 2 menos I sub 1. Con este signo menos podemos cambiar esta polaridad de aquí. Vale decir, menos por menos más, menos por más menos, J omega M I2 menos I1. Esta I2 menos I1 es este de acá, I sub Y. Y hay que observar que, dado que acá está I sub Y, la polaridad de la fuente es más menos, que es la misma de acá. Entonces, hemos empezado de acá y por un arreglo algebraico estamos llegando aquí. Por lo tanto, yo puedo asumir cualquiera de las dos direcciones de la corriente que está pasando por esta bobina, que comparte dos mallas adyacentes, y va a ser el mismo resultado. Entonces no interesa la dirección de la dirección que asuma
de la corriente que pasa por L1, ¿no? Siempre va a dar el mismo resultado, ¿no? La misma polaridad de las fuentes. Bien, visto esto, vamos a entonces atacar este problema de acá. Bueno, entonces planteamos la solución y como primer paso vamos a pasando al circuito equivalente. Bien, entonces copiamos, ¿no? Acá está la fuente. Okay. Más menos 100 ángulo, qué horrible, 60. Esto de acá, la resistencia de 5, la bobina, y acá ya le ponemos en serie la fuente controlada de tensión, ¿no? Ya vamos a ver qué polaridad tiene. Por acá está 2J, viene por acá entonces la bobina, ¿no? En serie con la fuente. Ya vamos a ver qué polaridad tiene, y por acá ponemos el menos 4J. Bien, este es 6J. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿no?, en cómo le induce esta, primero vamos a atacar cómo le induce de aquí para acá. Entonces, sea cual fuere la dirección de la corriente que pasa por acá, sea hacia abajo o sea hacia arriba, no va a importar. Entonces vamos a asumir, ¿no?, que la corriente va a venir hacia abajo. Si viene hacia abajo, entonces, si viene hacia abajo, la corriente entra por el no punto y sale por el punto, ¿no? Obviamente viene la corriente hacia abajo, que es la que estamos asumiendo por esta bobina, viene hacia abajo, entra por el no punto y sale por el punto. Entonces, ya también habíamos comentado de que por donde entra es el positivo, en este caso entra por el no punto, ¿no?, y por donde sale es el negativo, en este caso es el punto. Entonces entra por el no punto, positivo, ¿no?, sale por el punto, ubicamos acá, negativo. Nuevamente entra por el no punto, ¿no?, nos vamos a la bobina de acá, el no punto está aquí, positivo, sale la corriente por el punto, nos vamos para acá, este será el negativo. Entonces va a ser algo así. Punto, por el no punto estaba aquí, el punto estaba aquí, y aquí estaba la fuente, y esto es lo que vamos a colocar acá, ¿no?, con esta polaridad, ¿no? Esto ya sabemos que va hacia allá, menos más, ¿no? La inductancia mutua es 3J, y como estamos asumiendo que la corriente es hacia abajo, ¿no?, la corriente sale de este nodo, entonces va a ser igual. Por acá está la corriente I1, por acá está la corriente I2. Entonces esta corriente, ¿no?, va a ser igual a, como sale del nodo, va a ser la corriente que entra I1 menos la corriente que sale I2. Listo. Ahora veamos acá qué polaridad tiene esta fuente, ¿no?, esta fuente dependiente. Entonces veamos, esta fuente dependiente va a depender, valga la redundancia, de dónde esté el punto aquí y cómo pase la corriente a través de esta bobina, ¿no? En este caso, la corriente que pasa a través de esta bobina solamente es I1, ¿no?, y entra por el punto, que es el positivo, ¿no? Entonces entra por el punto, es el positivo, y sale por el no punto, que sería el negativo. Entonces nos vamos hacia acá, el punto sería el positivo y el no punto sería el negativo. Si esto lo llevamos acá, esto va a ser, el no punto estaba arriba, el punto estaba abajo, ¿no? Entonces nuevamente entra por el punto, ¿no?,
por ahí es el positivo, entonces ubicamos el punto acá, este es el positivo, y sale por el no punto. Ubicamos el no punto aquí en esta bobina, el no punto es el negativo. No punto negativo. Y aquí está la fuente, ¿no? Y esto va a ser lo que agreguemos aquí, ¿no? O mejor dicho, perdón, hacia acá. Entonces esta fuente la movemos hacia acá, va a ser esta misma. La polaridad va a ser menos más 3J, que es la inductancia mutua, y la corriente que pasaba por esta bobina, ¿no?, que le está induciendo a esta bobina de acá. La corriente que pasa por acá es I1. Listo, entonces ya tenemos el circuito completo para poder analizarlo. Vamos entonces con esto de acá, no vale. Vamos entonces con la malla 1. La malla 1 está de acá. Entonces comencemos por acá. Menos más 100 ángulo 60 más menos 5 y 1 más menos 2J y 1 menos más 3J y 1 menos I2, más acá, y 1 menos I2. Ahora acá más menos 6J por la corriente que pasa por acá. Como hay dos corrientes que pasan por acá y estamos viendo la malla 1, entonces I1 menos I2 menos más 3J y 1 igual a 0. Si nosotros operamos y reducimos todo este término, nos va a salir menos 2J menos 5 más 3 menos 2 va a salir, reducimos, sería acá 5 más 2J y 1 menos 3J y 2 igual a 100 ángulo 60 grados. A esto le llamamos ecuación 1. Vamos ahora a la malla 2. Empecemos por acá. Entonces más menos 3J y 1 más menos 6J, la corriente que pasa por acá, ¿no? Hay dos corrientes, I1 y 2, pero como estamos viendo la malla 2 será I2 menos I1 más menos 4J por I2 igual a 0. Operamos, ¿no? Por ejemplo 3J y 1 menos 6J y 2 más 6J y 1 más 4J y 2 igual a 0. Todos son J. Todos podemos tachar el J y nos va a quedar al final de cuentas I2 es 3 medios de I1. Ecuación 2. Tenemos entonces dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces de 1 y 2 procedemos a resolver este par de ecuaciones. Y 1 será igual a 17.89 ángulo 86.57 grados de ampere. Y 2 será igual a 26.83
ángulo 86.57 grados ampere. Bien, entonces esta sería la respuesta a este problema, ¿no? Hay que notar nuevamente que, o hacer hincapié que no, para el caso de esta bobina que la están atravesando dos corrientes, no interesa la dirección de corriente que yo asuma, tal como hemos visto aquí, ¿no? En la parte teórica no interesa cuando hay una bobina entre dos mallas, entonces la corriente que la atraviesa va a estar en función de estas dos corrientes, entonces no interesa la dirección que yo asuma, ya que como hemos demostrado aquí, ¿no?, va a ser lo mismo que yo asuma la corriente hacia abajo que asuma la corriente hacia arriba, ¿no? Al momento, o sea, va a ser lo mismo asumir la corriente hacia abajo o la corriente hacia arriba, ¿no?, al momento de inducir esta bobina a la otra bobina, esta bobina a esta de acá, ¿no?, porque sea cual sea la dirección, la fuente de tensión que coloquemos aquí, ¿no?, en función de una dirección, o esta que esté en función de esta otra dirección, al final resultan siendo lo mismo. Bien, eso sería todo.